Ciudadano. Detén tu labor inmediatamente y presta atención. Esta transmisión proviene directamente del Departamento de Clasificación Urbana del Administratum, Sector 7 Gamma, Torre de Archivos Principalis. Lo que estás a punto de presenciar ha sido autorizado bajo el Protocolo de Diseminación Educativa 44 Tertius. La información contenida en este archivo es verídica, documentada y absolutamente aterradora. Imagina, si tu mente puede soportarlo, una torre de metal y rocacemento que se eleva 150 kilómetros hacia el cielo envenenado. Imagina que dentro de esa sola estructura viven más humanos de los que jamás existieron en Terra durante la era dorada de la tecnología. Ahora imagina que esa torre es solo una entre mil similares, todas apiñadas tan cerca que sus sombras crean una oscuridad perpetua en los niveles inferiores donde la luz del sol es un mito olvidado hace generaciones. Esto, ciudadano, es un mundo colmena. Y hoy vamos a descender juntos a través de los estratos de estos monumentos vivientes a la capacidad humana de sobrevivir en las condiciones más degradantes imaginables. Te mostraré los mundos colmena más brutales del Imperium, donde billones de almas existen apretadas en torres de civilización rodeadas de ruinas tóxicas, donde la vida humana vale menos que los cartuchos de munición que la defienden y donde el simple acto de respirar puede matarte lentamente. Soy Lexicanum Archivista Tertius Adrian Bass, asignado a la sección de mundos urbanos extremos durante 42 años estándar. He procesado los diezmos de un centenar de colmenas. He documentado colapsos completos de agujas superiores que mataron a millones en segundos. He archivado plagas que consumieron poblaciones enteras de niveles subindustriales. Y he aprendido una verdad fundamental: los mundos colmenas son tanto el mayor logro como el fracaso más grotesco de la civilización imperial. Esta es la primera entrega de nuestra serie sobre los planetas más brutales del Imperio. Hoy, enfocados exclusivamente en mundos colmena, descubriremos por acción estos gigantes urbanos son simultáneamente indispensables y completamente inhumanos. Prepara tu mente, ciudadano. Las verdades que compartiremos no son para los débiles de espíritu. El emperador protege, pero en los niveles más profundos de una colmena, su luz apenas penetra. Que el archivo comience. Gloria al trono dorado. Iniciando registro planetario, Necromunda. Clasificación imperial, mundo colmena primaris, grado de producción alfa. Localización, segmentum solar, relativamente cercano a Terra. Población estimada, entre 100 y 200 billones de almas, cifra fluctuante debido a tasas de mortalidad extremas en colmenas inferiores. Necromunda es quizás el ejemplo más emblemático de lo que un mundo colmena puede convertirse cuando la civilización se estratifica hasta el punto de colapso social total. El planeta posee 7 colmenas principales y numerosas colmenas menores, pero las más estudiadas son Primus Colmena y Ibe Arcos, donde la documentación del Administratum es más completa debido a su importancia en la producción de municiones. Permíteme describir la estructura de una colmena típica de Necromunda, comenzando desde arriba. Las agujas superiores, también llamadas la aguja noble, se elevan por encima de las nubes de polvo industrial que cubren perpetuamente el planeta. Aquí viven las casas nobles, familias antiguas que controlan monopolios comerciales y de manufactura enteros. Sus mansiones están construidas literalmente en las cimas de las torres, donde el aire es relativamente limpio y pueden ver el cielo real de Necromunda, un lujo incomprensible para el 99,9% de la población. Descendiendo encontramos la colmena superior, hogar de la clase trabajadora privilegiada, los capataces, supervisores y trabajadores especializados. Estos niveles todavía tienen algo que se asemeja al orden. Las calles son patrulladas por fuerzas de seguridad privadas de las casas. Hay mercados donde se puede comprar comida real, no solo recaf y corpse starch. La violencia existe pero está contenida, canalizada a través de duelos ritualizados entre miembros de las casas. Luego viene la colmena media, donde vive la vasta mayoría de trabajadores de fábrica. Aquí el concepto de día y noche es puramente artificial, determinado por turnos de trabajo de 12 horas que continúan sin cesar. Las familias viven en compartimentos de 5 metros cuadrados donde 3 generaciones duermen en literas apiladas. El aire está viciado por emanaciones industriales. El agua está reciclada tantas veces que tiene un sabor metálico permanente y un color grisáceo que nunca desaparece completamente sin importar cuánto la filtres. Pero estos niveles, tan miserables como parecen, son el paraíso comparados con lo que yace debajo.
La colmena inferior, los underibes, es donde Necromunda revela su verdadera brutalidad. Aquí no hay ley. No hay gobierno. No hay servicios. Los underibes son los niveles abandonados de las colmenas, estructuras antiguas sobre las cuales se construyeron nuevos niveles hace siglos o milenios. Son un laberinto tridimensional de fábricas en ruinas, habitaciones colapsadas, túneles inundados y abismos que caen kilómetros hacia la oscuridad. En los underibes viven aquellos que han caído fuera del sistema: criminales, mutantes, herejes y simplemente personas que perdieron sus trabajos y no pudieron pagar sus habitaciones. Se estima que entre 30 y 50 billones de humanos viven en los underibes de Necromunda, aunque el Administratum admite que estos números son especulativos porque es imposible censar estas poblaciones. La vida en el underibe es gobernada por las pandillas. Las casas nobles utilizan estas pandillas como fuerzas proxy, armándolas y enfrentándolas entre sí en guerras territoriales interminables. Los nombres de estas pandillas han entrado en los registros imperiales. La Casa Goliath, mutantes gigantescos modificados químicamente que valoran la fuerza bruta por encima de todo. La Casa Escher, amazonas químicamente mejoradas de un matriarcado tóxico. La Casa Orlok, mineros y trabajadores industriales con un código de honor brutal. La Casa Van Saar, tecnócratas cuyo equipo avanzado oculta una maldición genética que los mata lentamente. La Casa de Lake, espías y comerciantes de información, que se mueven en las sombras. Y la Casa Caudor, fanáticos religiosos que creen que la pobreza es santidad. Estas pandillas libran guerras constantes por el control de recursos básicos: agua potable, generadores funcionales, rutas comerciales o simplemente territorio. Un túnel que conecta dos secciones de la colmena puede cambiar de manos docenas de veces en un año, con cientos muriendo en cada cambio. Los cuerpos a menudo no son recuperados, simplemente dejados para pudrirse en los oscuros callejones donde cayeron. Pero las pandillas no son los únicos peligros del underibe. Las criaturas mutantes proliferan en la oscuridad. Las ratas gigantes, algunas del tamaño de perros, cazan en manadas masivas. Los mutantes, humanos deformados por siglos de exposición a químicos tóxicos y radiación, forman sus propias comunidades salvajes en los niveles más profundos. Y luego están cosas peores, cosas que los registros oficiales clasifican como anomalías biológicas no especificadas pero que los habitantes llaman demonios o monstruos. La economía del underibe opera en un sistema de trueque brutal. No hay moneda oficial. El valor se mide en balas, comida, agua y drogas. Las drogas son particularmente prevalentes porque ofrecen el único escape de la miseria constante. He procesado informes de redadas donde las fuerzas de las casas descienden al underibe para reclutar trabajadores. Es esclavitud con otro nombre. Los reclutados son llevados a las fábricas superiores donde trabajarán hasta morir, típicamente en menos de 5 años, por exposición a químicos tóxicos o accidentes industriales. Y cuando mueren, son reemplazados por más desesperados del underibe, en un ciclo que ha continuado durante milenios. Antes de continuar descendiendo más profundamente en este archivo, debo interrumpir para un recordatorio de protocolo estándar. Si esta información está enriqueciendo tu comprensión del Santo Imperium del Hombre, te instruyo que registres tu aprobación mediante el mecanismo de like ubicado debajo de esta transmisión. Además, suscríbete a este canal archivístico para futuras entregas donde exploraremos otros tipos de mundos brutales: mundos fortaleza, mundos feudales, mundos de muerte. Tu participación es registrada y contribuye a los archivos del Administratum. El conocimiento compartido fortalece el Imperium. Ahora, procedamos con el archivo. El Emperador observa. Iniciando registro planetario, Armageddon. Clasificación imperial, mundo colmena /diagonal mundo de guerra. Localización, segmentum solar. Población estimada, 102 billones distribuidos en 6 colmenas principales y numerosos complejos industriales. Ya he mencionado Armageddon en archivos previos, pero su naturaleza como mundo colmena merece examinación detallada separada. Armageddon no es simplemente un mundo colmena. Es un mundo colmena que ha estado en estado de guerra total durante más de un siglo estándar. Esta combinación crea condiciones de brutalidad que superan incluso a Necromunda en muchos aspectos. Las 6 colmenas principales de Armageddon son Ibe Hades, Ibe Acheron, Ibe Infernus, Ibe Tartarus, Ibe de Admire y Volcanus. Estos nombres no son casuales. Ciudadano.
Fueron elegidos para reflejar la naturaleza infernal de estas megaestructuras. Cada colmena alberga entre 10 y 20 billones de humanos, cifras que fluctúan violentamente dependiendo de las operaciones militares en curso. Lo que hace a las colmenas de Armagedón únicas es que fueron diseñadas desde sus fundaciones para ser fortalezas. Cada nivel puede ser sellado y defendido independientemente. Cada bloque habitacional tiene búnkers integrados. Cada fábrica tiene puntos de defensa preestablecidos. La arquitectura completa de las colmenas refleja una mentalidad de asedio permanente. Y esta mentalidad ha sido justificada repetidamente. Durante la Segunda Guerra por Armagedón, los orcs penetraron profundamente en varias colmenas. Lo que siguió fue combate urbano de una brutalidad que desafía descripción. Los registros del Administratum documentan batallas que duraron meses por el control de un solo corredor de 50 metros. Pisos completos de colmenas, cada uno albergando millones, se convirtieron en zonas de guerra donde cada habitación era disputada. En Ibeades, los orcs llegaron hasta el nivel 47, a solo 20 niveles del fondo de la colmena propiamente dicha. Las fuerzas imperiales implementaron una táctica conocida como quema y sella. Sellaban secciones completas de la colmena, incineraban todo dentro con Prometium y luego volvían a sellar permanentemente. Millones de civiles fueron quemados vivos junto con los orcs porque no había tiempo ni recursos para evacuaciones selectivas. La Tercera Guerra por Armagedón intensificó esta brutalidad. Gazkul Mag Uruk Traka regresó con una Baag aún más masiva. Esta vez, las colmenas estaban preparadas, pero la preparación vino con su propio costo humano. Generaciones enteras de niños nacieron en búnkers y nunca conocieron la superficie. Las fábricas operaban en turnos de 16 horas, 7 días a la semana, produciendo municiones sin cesar. Los trabajadores colapsaban en las líneas de ensamblaje y eran simplemente arrastrados a un lado mientras otros tomaban su lugar. La brutalidad de Armagedón como mundo colmena está en su militarización total. No hay distinción entre civil y militar. Los niños de 6 años sirven como mensajeros en zonas de combate, corriendo por túneles llenos de humo con órdenes para comandantes de primera línea. Los ancianos, demasiado frágiles para luchar, trabajan en fábricas de municiones hasta que literalmente caen muertos. Las mujeres embarazadas trabajan en las líneas de ensamblaje hasta que entran en labor, dan a luz en clínicas improvisadas y regresan al trabajo días después. Las colmenas mismas están físicamente degradadas por la guerra constante. Secciones completas están en ruinas permanentes, demasiado dañadas para reparar pero todavía ocupadas porque no hay otro lugar donde la gente pueda ir. Estos niveles muertos son particularmente peligrosos. Estructuras inestables colapsan sin advertencia. Sistemas de soporte de vida fallan dejando bolsas de aire tóxico. Y los orcs, que nunca fueron completamente purgados de las colmenas, todavía habitan estas ruinas, atacando periódicamente en incursiones salvajes. Lo que documentan mis archivos, lo que los números fríos no pueden capturar completamente, es el costo psicológico. Los habitantes de las colmenas de Armagedón sufren de lo que los Medicae llaman fatiga de combate crónica. Es un estado de agotamiento mental permanente causado por décadas de exposición a estrés de guerra. Los síntomas incluyen insomnio crónico, respuestas de sobresalto exageradas y una apatía profunda hacia la muerte. He leído reportes de trabajadores en fábricas que continúan ensamblando municiones mientras alarmas de ataque aéreo suenan, completamente indiferentes a la posibilidad de morir en los próximos minutos. He procesado testimonios de madres que pierden a sus hijos en bombardeos y regresan al trabajo el mismo día porque el duelo es un lujo que no pueden permitirse. Esta normalización de horror es quizás más brutal que el horror mismo. Iniciando registro planetario. Escintilla. Clasificación imperial. Mundo Colmena, capital del sector Calixis. Localización, Segmentum Obscurus. Población estimada, 25 billones en la colmena principal de Ibes y Bellus y colmenas menores. Escintilla merece lugar en este archivo no porque sea el más poblado o el más industrial de los mundos colmena, sino porque representa algo más insidioso, un mundo colmena que mantiene fachada de civilización mientras la podredumbre se extiende por debajo. Escintilla es la capital del sector Calixis, hogar de la corte del Lord Sector Ax. En los niveles superiores de Ibes y Bellus, la colmena principal, encontrarás palacios que rivalizan con los de Terra misma. Los nobles de Escintilla se visten con sedas importadas de mundos a años luz de distancia.
Organizan bailes que cuestan más que el producto económico anual de planetas enteros. Coleccionan arte que data de la era de la discordia. Pero esta opulencia obscena existe literalmente encima de miseria que el Administratum califica como extrema incluso para estándares de mundo colmena. La estratificación social en Escintilla es tan pronunciada que los niveles superiores e inferiores podrían ser planetas completamente diferentes. En los niveles medios de Ibes y Bellus viven los burócratas, los administradores, los comerciantes menores. Aquí la vida es tolerable y monótona. Trabajas en oficinas procesando formularios infinitos del Administratum. Vives en apartamentos pequeños pero funcionales. Comes comida sintética pero nutricionalmente completa. Es una existencia gris, sin alegría ni desesperación extrema. Pero en los niveles inferiores, la Undersint como la llaman sus habitantes, la situación es radicalmente diferente. Aquí viven aproximadamente 8 billones de humanos en lo que solo puede describirse como un estado de colapso social controlado. La Undersint es técnicamente parte de la colmena, pero la ley imperial penetra débilmente. El control está en manos de sindicatos criminales masivos. El más poderoso es el Consorcio Fidae, una organización criminal multigeneracional que controla aproximadamente 40% del comercio ilegal en todo el sector Calixis. Operan abiertamente en la Undersint, manteniendo ejércitos privados equipados con armas que rivalizan con las de regimientos de la Guardia Imperial. Estos sindicatos controlan todo: agua, comida, energía, drogas, prostitución, esclavitud. Sí, ciudadano, esclavitud. Aunque oficialmente abolida en el Imperium, la realidad en mundos como Escintilla es que millones de humanos viven en servidumbre de deuda de la cual nunca podrán escapar. Nacen debiendo, viven debiendo, y mueren dejando sus deudas a sus hijos. Lo particularmente brutal de Escintilla es la hipocresía. Los nobles de los niveles superiores saben exactamente lo que ocurre en la Undersint. No solo lo saben, sino que se benefician directamente. Los mismos nobles que asisten a misas solemnes dedicadas al emperador por la mañana están invirtiendo en operaciones de esclavitud por la tarde. Los sindicatos pagan diezmos masivos a las familias nobles a cambio de no interferencia. El Adeptus Arbites, la fuerza policial imperial, ocasionalmente realiza redadas en la Undersint. Pero estas son operaciones de relaciones públicas más que intentos genuinos de imponer orden. Arrestan a algunos criminales menores, incineran algunos laboratorios de drogas, y luego se retiran a sus fortalezas en los niveles medios. Los sindicatos reconstruyen en días lo que se destruyó. Hay otro aspecto de Escintilla que merece atención: la corrupción del Adeptus Ministorum. Escintilla alberga docenas de catedrales masivas, templos dedicados al emperador. Pero muchos sacerdotes en Escintilla son tan corruptos como los nobles. Predican sobre sacrificio y devoción mientras viven en lujo. Venden indulgencias a los ricos, prometiendo salvación a cambio de donaciones masivas. Y los más corruptos trabajan directamente con los sindicatos, bendiciendo operaciones criminales a cambio de sobornos. He procesado reportes de la Inquisición sobre cultos del caos operando abiertamente en ciertos sectores de la Undersint. No pequeñas células, sino congregaciones de miles adorando a los dioses oscuros. La razón por la cual no han sido purgados no es falta de conocimiento, sino falta de voluntad. Purgar estos cultos requeriría operaciones militares masivas que desestabilizarían el delicado equilibrio de poder en la Undersint, algo que los nobles prefieren evitar porque podría interrumpir sus flujos de ingreso. La brutalidad de Escintilla es la brutalidad de la hipocresía institucionalizada. Es un mundo que se presenta como el pináculo de la civilización imperial mientras sus fundaciones están podridas hasta el núcleo. Y esta podredumbre se extiende porque es conveniente para aquellos en poder permitirlo. Iniciando registro planetario, Graia. Clasificación imperial, mundo forja /diagonal mundo colmena híbrido. Localización, Segmentum Tempestus. Población estimada, 45 billones, mayormente concentrados en Ibe Manufactorum Primus. Graia es técnicamente un mundo forja controlado por el Adeptus Mechanicus, pero su estructura urbana es indistinguible de un mundo colmena tradicional. Ibe Manufactorum Primus es una megaestructura que se extiende 120 kilómetros de altura y alberga 30 billones de trabajadores. La diferencia crítica entre una colmena en un mundo forja y una en un mundo colmena tradicional es la naturaleza del control. En un mundo colmena normal,
hay al menos una pretensión de gobierno civil. En un mundo forja como Graia, los habitantes no son ciudadanos. Son designados formalmente como unidades de trabajo biológicas por el Adeptus Mechanicus. Este no es un tecnicismo semántico, ciudadano. Los trabajadores de Graia tienen menos derechos que los servitors, esos cyborgs lobotomizados que el Mechanicus utiliza para trabajo manual. Al menos los servitors tienen valor como inversiones de capital y son mantenidos funcionalmente. Los trabajadores biológicos son considerados desechables, más baratos de reemplazar que de reparar. Los turnos de trabajo en las fábricas de Graia duran 16 horas. Cada trabajador tiene derecho a 4 horas de sueño por ciclo de 24 horas, 2 horas para comida y funciones biológicas, y 2 horas de tiempo personal que generalmente se gasta en tránsito desde y hacia los dormitorios. Esta ha sido la programación estándar durante al menos 2000 años estándar. Las condiciones en las líneas de ensamblaje son lo que los analistas del Administratum clasifican como apenas compatible con supervivencia a largo plazo. Las temperaturas en ciertas fábricas exceden regularmente los 60 grados Celsius. Los trabajadores colapsan por golpe de calor constantemente. Cuando colapsan, son arrastrados a un lado y reemplazados. Si sobreviven, pueden regresar al trabajo una vez que recuperen conciencia. Si mueren, sus cuerpos son procesados en las mismas plantas de reciclaje que procesan desechos industriales. La exposición química es endémica. Los trabajadores que ensamblan componentes para titanes y tanques están constantemente expuestos a adhesivos tóxicos, vapores de soldadura y polvo de metales pesados. Muchos desarrollan enfermedades pulmonares crónicas para los 30 años estándar. La esperanza de vida promedio de un trabajador de fábrica en Graia es de 42 años, aproximadamente 30 años menos que en mundos civilizados normales. Pero quizás lo más brutal es la integración cibernética forzada. El Adeptus Mechanicus tiene una cuota que cumplir para producción de servitors. Cuando los números son insuficientes, simplemente reclutan trabajadores de las fábricas. Estos reclutamientos son técnicamente voluntarios, pero la voluntariedad es cuestionable cuando la alternativa es ser despedido y dejado sin medios de supervivencia en la colmena. Los trabajadores reclutados son llevados a los templos del Mechanicus donde son sometidos a cirugía extensiva. Partes de sus cerebros son removidas o circuitadas. Implantes cibernéticos son instalados. Su capacidad para pensamiento independiente es eliminada. Se convierten en autómatas biológicos, capaces solo de realizar las tareas para las cuales fueron programados. He procesado testimonios de familias que han perdido miembros a estos reclutamientos. La angustia es particular porque la persona técnicamente todavía está viva. Puedes verlos trabajando en las fábricas, ahora como servitors. Pero no te reconocen. No pueden hablar. No pueden sentir. Son cascarones vivientes de quienes fueron. Durante la invasión Orc de Graia en 821 M41, las colmenas fueron atacadas masivamente. El Adeptus Mechanicus evacuó sus techpriests y los equipos más valiosos. Los trabajadores fueron dejados atrás con instrucciones de mantener producción hasta que la resistencia sea imposible. Millones fueron masacrados por los orcs mientras continuaban trabajando en las líneas de ensamblaje, siguiendo órdenes hasta el momento de su muerte. Iniciando registro planetario, Volgibe. Clasificación imperial, Mundo Colmena, grado de producción Beta-. Localización, Segmentum Obscurus. Población estimada, 18 billones en 3 colmenas principales. Volgibe es incluido en este archivo por una razón específica. Representa lo que sucede cuando un mundo colmena pierde su propósito económico pero continúa existiendo por inercia administrativa. Volgibe fue una vez un centro de producción textil masivo, suministrando uniformes para regimientos de la Guardia Imperial en media docena de subsectores. Entonces, hace aproximadamente 300 años estándar, un mundo cercano comenzó a producir textiles sintéticos de calidad superior a precios más bajos. Los contratos de Volgibe fueron cancelados uno por uno. Las fábricas cerraron. El empleo colapsó. Pero el Administratum, en su sabiduría burocrática infinita, nunca autorizó una evacuación masiva del planeta. ¿Por qué? Porque evacuar 18 billones de humanos requeriría recursos de transporte astronómicos. Requeriría encontrar otros mundos que pudieran absorber estas poblaciones. Requeriría procesar incontables formularios,
obtener aprobaciones de docenas de departamentos y gastar capital político que los burócratas responsables no estaban dispuestos a invertir. Así que Paul-Gibe fue simplemente olvidado. El diezmo del planeta fue reducido a casi nada porque no producía casi nada. Las flotas comerciales dejaron de visitarlo regularmente porque no había nada que comerciar. Lentamente, Paul-Gibe se convirtió en lo que los analistas llaman un mundo zombie, técnicamente vivo pero funcionalmente muerto. Hoy, las colmenas de Paul-Gibe son ruinas habitadas. Los sistemas de soporte de vida fallan constantemente porque no hay piezas de repuesto. Los niveles superiores han sido mayormente abandonados porque requieren demasiada energía para mantener. La población se ha concentrado en los niveles medios e inferiores donde pueden sobrevivir con sistemas mínimos. La economía ha colapsado a nivel de subsistencia. No hay empleos formales porque no hay industria operativa. Las personas sobreviven mediante agricultura hidropónica improvisada en espacios abandonados de fábricas, cultivando hongos y algas en tanques reciclados. Cazan ratas gigantes que infestan los niveles abandonados. Reciclan componentes electrónicos viejos para comerciar con los escasos comerciantes que todavía visitan el planeta. La violencia es endémica no porque haya guerras de pandillas organizadas como en Necromunda, sino porque hay demasiados humanos compitiendo por muy pocos recursos. Los asesinatos por comida o agua son comunes. Los cuerpos son a menudo procesados, porque el canibalismo, aunque oficialmente prohibido, es una realidad abierta en ciertos sectores de las colmenas. El Adeptus Arbites mantiene una presencia nominal en Paul-Gibe, pero es una fuerza esquelética de quizás 1000 agentes intentando mantener orden entre 18 billones. No pueden. Se han retirado a fortalezas en los niveles superiores y básicamente han cedido el resto del planeta a la anarquía. Lo más brutal de Paul-Gibe es que es completamente prevenible. Si el Imperium tuviera la voluntad y los recursos, podría evacuar el planeta o reindustrializarlo. Pero carece de ambos, o quizás simplemente no le importa lo suficiente. Así que Paul-Gibe continúa existiendo, sus billones de habitantes atrapados en un deterioro lento donde cada generación tiene menos que la anterior, hasta que eventualmente el planeta simplemente morirá completamente. Ciudadano, permíteme compartir algunos datos del Administratum que contextualizan la brutalidad que hemos discutido. Según nuestros registros más recientes, existen aproximadamente 32,000 mundos colmena clasificados en el Imperium. Esto es de un total de aproximadamente 1 millón de mundos imperiales, lo que significa que los mundos colmena representan solo el 3,2% de los planetas pero albergan aproximadamente el 40% de la población humana total del Imperium. Esto significa que alrededor de 400 billones de humanos, casi la mitad de toda la humanidad, viven en colmenas. Y de estos, nuestros estudios demográficos estiman que aproximadamente el 60% vive en condiciones que clasificaríamos como severa deprivación, niveles medios e inferiores donde los servicios básicos son inadecuados y la esperanza de vida está significativamente reducida. Eso significa que aproximadamente 240 billones de humanos, un número que desafía la comprensión, viven en las condiciones que he descrito en este archivo. No son aberraciones. No son excepciones. Son la norma para una porción masiva de la humanidad imperial. La tasa de mortalidad promedio en mundos colmena es aproximadamente 40% más alta que en mundos agrícolas o civilizados. Las causas principales son accidentes industriales, contaminación ambiental, violencia y enfermedades causadas por condiciones de vida hacinadas. En los niveles inferiores específicamente, la esperanza de vida puede ser de solo 30 a 40 años estándar. Pero aquí está la paradoja que hace que los mundos colmena sean simultáneamente brutales e indispensables. Producen aproximadamente el 70% de todos los productos manufacturados del Imperium. Las armas que usa la Guardia Imperial, mayormente producidas en mundos colmena. Los componentes para naves espaciales, producidos en mundos colmena. Las municiones, la armadura, los vehículos, todo sale de estas megafactorías urbanas. El Imperium literalmente no puede funcionar sin mundos colmena. Si todos los mundos colmena dejaran de producir simultáneamente, el Imperium colapsaría en menos de una generación. Las flotas se quedarían sin municiones. Los ejércitos sin armas. La maquinaria administrativa misma se detendría sin los suministros que producen las colmenas. Así que el Administratum acepta la brutalidad como el costo de hacer negocios. Procesamos los números de bajas.
Archivamos los reportes de colapsos de colmenas y plagas. Y continuamos requiriendo el diezmo porque la alternativa, permitir que la producción caiga, es impensable. Existe un campo de estudio dentro del Administratum conocido como psicodemografía urbana. Los especialistas en este campo estudian cómo vivir en colmenas afecta la psique humana. Sus hallazgos son perturbadores. Los habitantes de colmenas, particularmente aquellos en niveles medios e inferiores, desarrollan lo que se llama agorafobia inversa, un miedo patológico a espacios abiertos. Personas que han vivido toda su vida en corredores estrechos y habitaciones pequeñas experimentan pánico cuando se exponen a espacios grandes. Hay casos documentados de trabajadores de colmenas reclutados para la Guardia Imperial que tuvieron que ser dados de baja porque no podían funcionar en campos de batalla abiertos. También desarrollan lo que llamamos ceguera al cielo. La mayoría de los habitantes de colmenas nunca han visto el cielo real. Viven bajo techo de rocacemento toda su vida. Cuando se les muestra imágenes del cielo, muchos no pueden procesar lo que están viendo. El concepto de un espacio infinito arriba es literalmente incomprensible para mentes acostumbradas a tener siempre un techo encima. La densidad poblacional extrema también afecta comportamiento social. Los habitantes de colmenas desarrollan una capacidad notable para ignorar a otros humanos. En niveles donde miles de personas transitan por los mismos corredores diariamente, la única forma de mantener sanidad es aprender a no ver a la multitud. Esta capacidad de desconexión tiene consecuencias. Estudios muestran que habitantes de colmenas son significativamente menos propensos a intervenir cuando presencian crímenes o emergencias porque han aprendido a no involucrarse. Hay también un fenómeno que los psicodemógrafos llaman horizonte temporal contraído. Los habitantes de colmenas, enfrentando incertidumbre constante y condiciones difíciles, tienden a planear solo días o semanas adelante. El concepto de planificación a largo plazo, años o décadas, es raro. Viven día a día porque planear para un futuro que probablemente no llegue es psicológicamente inútil. Ciudadano, hemos alcanzado el final de este primer archivo sobre los planetas más brutales del Imperio, enfocados específicamente en mundos colmena. Has aprendido sobre Necromunda, donde pandillas libran guerras eternas en ruinas olvidadas. Armageddon, donde generaciones enteras nacen, luchan y mueren sin conocer paz. Escintilla, donde opulencia obscena se construye sobre fundaciones de esclavitud y corrupción. Graia, donde humanos son tratados como componentes desechables en la máquina de guerra del Mechanicus. Y Volgive, el mundo zombie abandonado a deterioro lento. Estos mundos colmenas son monumentos a la capacidad humana de sobrevivir en condiciones que deberían ser inhabitables. Son testamento a nuestra adaptabilidad, nuestra resistencia y nuestra voluntad inquebrantable de persistir. Pero también son recordatorios del costo de esta supervivencia. De los billones que viven vidas reducidas a mera existencia. De los niños que nunca conocerán alegría o esperanza. De las generaciones que nacen en oscuridad y mueren en oscuridad sin ver nunca la luz. El Administratum mantiene estos registros no por morbosidad sino por necesidad. Debemos documentar las condiciones en todos los mundos imperiales para que el diezmo sea calculado apropiadamente, para que los recursos sean distribuidos eficientemente y para que la vasta maquinaria del Imperium continúe funcionando. Los números son fríos, pero detrás de cada estadística hay vidas humanas. En futuras entregas de esta serie, exploraremos otros tipos de mundos brutales. Mundos fortaleza donde planetas enteros son fortificaciones militares. Mundos de muerte donde el ambiente mismo intenta matar todo lo viviente. Mundos feudales atrapados en ciclos de violencia medieval. Cada tipo tiene su propia forma única de brutalidad. Pero ahora, ciudadano, quiero saber de ti. Si vives en un mundo colmena, ¿en qué nivel resides? ¿Cómo es tu vida diaria? Si no vives en una colmena, ¿en qué tipo de mundo imperial resides? Deja tu comentario en el archivo. Comparte tu experiencia. Porque aunque el Administratum procesa billones de datos, a veces las experiencias individuales revelan verdades que las estadísticas no pueden capturar. El emperador protege, aunque su protección se sienta distante en las profundidades de las colmenas. Y recordemos que cada humano, no importa cuán bajo hayan caído, no importa cuán brutal su existencia, todavía sirve al Imperium con su labor y su vida. Eso tiene valor, aunque sea valor medido en producción y diezmo en lugar de dignidad y alegría.
Este archivo está completo. Que el emperador ilumine tu camino, ciudadano, incluso si ese camino atraviesa los corredores oscuros de una colmena. Fin de transmisión. Gloria al trono dorado. El Administratum registra todo.